Bueno, buenos días de nuevo. Mi nombre, para los que no me conozcan, es Cosme García y soy el director de la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria, que como saben es la entidad que conjuntamente con ENISA hemos organizado el evento. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a ENISA, porque desde el primer momento llevamos intentando hacer este evento desde hace un año aproximadamente, pero por distintas circunstancias no ha podido ser, pero sobre todo por su predisposición a colaborar con nosotros, no solo en este evento, sino en más temas, como ahora diré, y en particular en la persona de Ignacio, por su intensa colaboración este mes para celebrar este evento. Como saben, la Sociedad de Promoción Económica, que depende del Cabildo de Gran Canaria, trabajamos tres ámbitos de una manera sintética. Apoyamos la creación de empresas con múltiples iniciativas, fundamentalmente empresas innovadoras. Como segundo ámbito también trabajamos lo que es el apoyo a la innovación empresarial. Y por último, también promovemos que Gran Canaria sea un destino para empresas y profesionales. El evento de hoy, la presentación de los instrumentos financieros que presentamos hoy, se encaja en los dos primeros apartados que dije antes, es decir, la creación de empresas es un factor clave, como ustedes saben, depende de que se obtenga financiación para ello, y también proyectos, empresas que van a crecer, que van a innovar, que van a ampliar su capacidad productiva, también necesitan financiación. Por eso, los instrumentos que se presentan hoy aquí, son instrumentos ya existentes, pues atacan esas dos necesidades que tienen las empresas, tanto en la fase de crecimiento, de nacimiento, como la de creación. El evento se va a desarrollar, primero Ignacio Liñán de ENISA va a presentar los instrumentos ENISA. Es un instrumento pero que tiene, como él explicará, distintos variantes. Después explicaremos el instrumento nuestro desde la Sociedad de Promoción Económica, que como verán después en la presentación se parece mucho. Y sobre todo lo que queremos poner en valor son dos cosas. Primero, que después va a haber sesiones bilaterales con muchas empresas que lo han pedido, y si hubiese alguna empresa más que quisiese tener una sesión bilateral, pues con Valeria o con Carlos se coordinan para que tenga la reunión. Pero también vamos a intensificar, lo hemos estado haciendo de una manera, pero ahora vamos a hacerlo de una manera más intensa entre ENISA y nosotros, de tal manera que cuando tengamos un proyecto en nuestra ventana, vamos a ver cuál es la mejor forma, la óptima forma de apoyarlo. Es decir, si entra por las líneas de financiación de la Sociedad de Promoción Económica y después lo pasamos a ENISA, si invertimos conjuntamente en el proyecto o directamente en función del proyecto va directamente a ENISA. Yo creo que eso es un valor que le da a las empresas, que no solo tener los instrumentos que tenemos disponibles en la Sociedad de Promoción, sino contar con las posibilidades de coinversión, de cooperación con ENISA. Si te parece, Ignacio, puedes empezar cuando quieras y después ya explicamos el instrumento de las PEC. Hola, se escucha, ¿no? Bueno, antes de nada, agradecerte a ti, Cosme, y a la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria la invitación, contar con ENISA, contar con nosotros. Para mí es un placer, la verdad, venir a Gran Canaria con el clima, etcétera. Y creo que es la primera vez que hago una presentación en una pantalla tan grande. O sea, veo que aquí no os la gastáis. O sea, vamos, es enorme, que es más grande que todos nosotros, yo creo, pero bueno. Claro, el pasador. Bueno, yo trabajo en ENISA, soy Nacho Liñán, encantado, y en ENISA pues tenemos un claim muy básico que es financiando el futuro que queremos. Somos una entidad de capital público dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y enmarcado dentro de la Dirección General de la Industria y la PYME. Nosotros, ENISA, ¿no?, es una institución pública de referencia de apoyo al emprendimiento. Ahora estamos muy metidos con el programa de los PRTR, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Tenemos dos líneas que ahora luego explicaré con los fondos Next Generation que vienen de Europa. Y en ENISA, ¿cuál es nuestra misión, no? Pues es financiación de proyectos empresariales, viables e innovadores de pymes españolas. Lo que queremos es un poco cambiar esta estrategia, convertir a España en un polo de innovación, de atracción de inversión, ¿no?
Entre la actividad de NISA, a ver, la principal es el impulso a la financiación, los préstamos participativos. Sí que es verdad que luego tenemos cierta participación estratégica en fondos de capital riesgo y luego, como decía antes también, pues están muy enmarcados en las políticas de emprendimiento y PYME con ahora la ley de startups, que vamos a ser nosotros la entidad encargada de la certificación de startups y también con esta Estrategia Nacional de Emprendimiento que se quiere llevar a cabo y que se está poniendo en marcha. Ahora voy a poner un vídeo, nada, muy breve, simplemente para que conozcáis un poquito lo que es ENISA, ¿no? Cuando la creatividad no descansa, ni las ganas de conseguirlo. Cuando todo es cuestión de actitud y compromiso, y sabes que no vas a parar hasta lograrlo, es cuando te puedes convertir en una de nuestras empresas. Si tu proyecto te emociona, si es innovador, si es sostenible y es viable, es que es Enisable. ¿Qué significa? Que juntos, tú y Enisa, vamos a hacerlo realidad. Somos el impulso financiero público para el ecosistema emprendedor y la PYME a la medida de tu proyecto. Somos la referencia de negocios que nacieron y ahora son todo un éxito. Queremos seguir siendo el trampolín para muchas empresas y estamos deseando que pase igual con la tuya. Proyectos Enisables. Deseando que nos hables de tu plan. Enisa, Empresa Nacional de Innovación. El impulso financiero que necesitas. ¿Hablo? Vale, perdón. Bueno, buscamos proyectos, como veis, enisables, ¿no? Y también remarcar, como bien decía antes Cosme, que estamos dispuestos a colaborar, ¿no?, con todos estos agentes del ecosistema a lo largo de todo el Estado español para promover y promocionar tanto nuestras líneas de financiación como otras líneas de financiación de otros agentes. Al fin y al cabo, todos tenemos interés en que vuestros proyectos salgan adelante. En Enisa, ¿qué tenemos básicamente? Tenemos el préstamo participativo, ¿vale? Es el único instrumento financiero que manejamos. Tenemos 5 líneas que ahora luego pasaré a explicar, pero un poquito lo que son las ventajas de este préstamo participativo es, digamos, que está camino entre el préstamo bancario y el capital riesgo al uso. No pedimos ni avales ni garantías, no hay dilución y hay unos tipos de intereses vinculados a resultados. ¿Esto qué significa? Que nosotros tenemos 2 tramos de intereses, hay uno fijo, luego también a lo mejor puedo ampliar algo más, y hay uno variable. Y es en el variable donde Enisa juega un poquito ese papel fundamental. ¿Por qué? Porque en ese variable, si la empresa obtiene beneficios, nosotros también los obtenemos, ¿vale? Jugamos, si la empresa no tiene beneficios, el variable que se paga es 0. Pero si la empresa tiene beneficios, Enisa recupera todo este préstamo al no pedir ni avales ni garantías. Las características generales de nuestros préstamos, pues damos desde 25.000 a 1,5 millones de euros. Tenemos un vencimiento y una carencia que puede ir, o sea, son a largo plazo. El vencimiento puede ir hasta 9 según la línea y la carencia puede ir hasta 7. Intereses en 2 tramos, como también comentaba, y financiamos cualquier sector de actividad exceptuando el inmobiliario y el financiero. Esto no quiere decir que no podamos financiar un marketplace, a lo mejor, de un portal inmobiliario, ¿no?, al uso, como alguno que a lo mejor estáis pensando, o una aplicación móvil que esté relacionada con el sector financiero. Eso sí que se puede financiar. Lo que no financiamos son constructoras y no financiamos bancos, no financiamos al que financia. Los requisitos generales para el Enisa, pues hay 4 que son muy básicos, que hay que cumplir sí o sí. Ser una PYME, estar domiciliada en España, tener un proyecto innovador y buscar cofinanciación, porque uno de los requisitos de Enisa es tener de fondos propios la misma cantidad que nos solicitáis. Si nos solicitáis 50.000, tenéis que tener 50.000 de fondos propios. El itinerario para solicitar lo que es el Enisa, ¿no? Se hace la solicitud, se hace todo vía online, la convocatoria está abierta durante todo el año, la podéis hacer el 31 de diciembre, el 1 de enero o el día que queráis, ¿vale? Simplemente hay un tramo de fechas y nosotros dependemos de que en 3 líneas, que ahora también explicaré, nos den esos fondos. Si no tenemos esos fondos, el año pasado se aprobaron en agosto, nosotros no podemos dar los fondos a esas startups.
El segundo paso es análisis. Tras haber completado toda la documentación, haber aportado toda la documentación, de admisión pasa a análisis y es el analista quien se encarga de evaluar el proyecto. Tras evaluar el proyecto, puede quedar como un aprobado o un rechazado. En caso de que esté aprobado, se formaliza lo que es la concesión del préstamo. Vendréis a Madrid, en ese caso, firmaríais ante notario y a la semana siguiente como tarde ya tendríais los fondos en vuestra cuenta. El presupuesto para 2023, para este año, estamos hablando de unos 130,5 millones de euros. Aquí están incluidos los fondos del Ministerio de Industria, con 3 líneas clásicas que ahora también explicaré, y los fondos del Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Asuntos Económicos que vienen con programa PRTR Fondos de Europa, los fondos Next Generation. Estas son las 5 líneas de NISA, ¿vale? Básicas, ¿no? Las que tenemos. Las 3 de arriba son jóvenes emprendedores, emprendedores y crecimiento, son las generalistas, son las que vienen con fondos del Ministerio de Industria. Estas son las que os comentaba antes, que es el Ministerio de Industria el que nos tiene que otorgar a nosotros de estos fondos. En el caso de, el año pasado fue en agosto, este año todavía no están aprobados, entonces hasta que nosotros no tengamos esos fondos en nuestra cuenta no podemos desembolsarlos. Y luego ya tenemos la línea de emprendedoras digitales y la línea de agroimpulso, que esos fondos de esos fondos sí que disponemos ya, y en caso de hacer la solicitud mañana, pues en 4 meses podríais tener el dinero en la cuenta. Ahí veis las cantidades, el mínimo siempre es 25.000, el máximo es la siguiente cifra. Jóvenes emprendedores es para empresas de menos de 2 años cuyos socios mayoritarios tengan menos de 40 años. Luego tenemos la línea de emprendedores, que también es para empresas de menos de 2 años. La edad de los socios mayoritarios en este caso es indiferente. Luego tenemos la línea de crecimiento. Aquí está visto para empresas de más de 2 años que ya tengan una atracción, ¿no? Que estén un poquito más avanzadas. Y luego la línea de emprendedoras digitales y la línea de agroimpulso, que viene la de emprendedoras digitales con fondos del Ministerio de Asuntos Económicos y la agroimpulso con fondos del Ministerio de Agricultura. La de emprendedoras digitales está un poco enfocada a poner a la mujer en valor, ¿no? En las empresas, tener ese pequeño apoyo. Se busca mujeres que sean CEOs, que sean altas directivas de la empresa, y la línea de agroimpulso está pensada para digitalizar todo el sector agroalimentario, ¿vale? Y el medio rural. Nuestra actividad total, bueno, pues ahora hasta el momento tenemos 8.282 préstamos desembolsados, 7.224 empresas financiadas y más de 1.260 millones de euros invertidos. La diferencia entre préstamos desembolsados y empresas financiadas, que es más de 1.000, la podéis ver, o sea, esa diferencia se ve porque básicamente el ENISA se puede pedir más de una vez. Hay muchas empresas que tienen incluso 3 y alguna 4, ¿vale? Lo importante es que la solicitud no se haga en el mismo ejercicio presupuestario. Si vosotros obtenéis una financiación de ENISA en el ejercicio presupuestario de 2023, pues en 2023 no podéis volver a pedir la financiación de ENISA. Tendréis que esperaros ya a 2024. Las líneas ENISA de 2022, estos son los datos. El año pasado tuvimos 642 préstamos aprobados y más de 105,50.000 millones de euros invertidos. Nuestra actividad en Canarias, en lo que son las islas, en la comunidad autónoma, tenemos 74 préstamos desembolsados y 7,5 millones de euros invertidos. La idea, venimos aquí también para que estos datos crezcan, para que nuestra colaboración con la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria pues, nos ayude un poco a que el dinero de NISA no se concentre solo en Barcelona y en Madrid, ¿no? En las grandes ciudades de España. Estas son algunas de las empresas que tenemos financiadas. Tenemos, como veíais antes, más de 7.000. Es una barbaridad. Nadie de NISA las conoce todas. Pues podéis ver, no sé, Floret, Cuideo, tenemos Scalpers, Silbon, tenemos marcas de ropa, tenemos Wallapop, Globo, Cabify, Filmin, que es como una plataforma de cine más independiente. Es una barbaridad. Ahora voy a poner algunos ejemplos más concretos, ¿no? Este, por ejemplo, es Bitim, que obtuvo un préstamo de NISA de 60.000 euros en 2014. Es una productora, ¿no? Aquí un poco poner en valor lo que es la industria cultural, etcétera, del Estado. Y esto es una de las últimas películas que se llama Antícora, que estuvo en los Goya hasta hace nada.
Otra de nuestras empresas que financiamos es Schoolinary, que con 200.000 euros en 2021, Schoolinary se ha formado, o sea, son expertos, digamos, en lo que es la formación online en tema culinario, en temas de cocina, y ellos lo que hacen es hablar con chefs, con reposteros, todos famosos, de nivel, etcétera, y hacen cursos online para gente de todo el mundo. Otra es Filmin, que obtuvo un préstamo de NISA de 300.000 euros en 2015. Como comentaba antes, esto es una plataforma de vídeo que hace, digamos, la competencia a Netflix, HBO, Disney Plus, etcétera. Y, digamos, está especializada en el cine más independiente, más cultureta, por decirlo de alguna manera, ¿no? También aboga mucho por el cine clásico, el cine español. Otra de nuestras empresas es Singalong, que obtuvo un préstamo de NISA de 50.000 euros en 2015. Esto es un proyecto que básicamente tú vas a ver una película como puede ser Gris y tienes ahí a unos actores, a unos cantantes que en todas las canciones de Gris salen, están cantando, entonces la gente, pues más que ver la película, vas a vivir la experiencia de cantar las canciones, de la gente bailar, de tal. Ha tenido bastante éxito. Luego también tenemos We Are Knitters, que obtuvo es una de las empresas que tiene 3 préstamos en NISA, en 2011, en 2014, en 2015, en total por 345.000 euros, y estos son Alberto y Pepita Marín, que estaban en Nueva York, vieron en el metro de Nueva York a una persona haciendo billos y dijeron, aquí puede haber negocio, nos lo llevamos a España. Y básicamente la verdad que también está levantando bastante dinero, la gente se está aficionando mucho digamos, a coser y al tema de los ovillos. También tenemos Urban Roosters, que en 2017 obtuvo 40.000 euros. Me gusta poner empresas totalmente diferentes porque esto, por ejemplo, es como una competición de rap, ¿no? De lo que son batallas de gallos, que ahora está del freestyle, de gente de improvisación. Y me gusta poner ejemplos diferentes para que estamos financiando desde ovillos a una plataforma de vídeo, a una competición de freestyle de improvisación, que ahora mismo probablemente es la más importante de habla hispana. Han conseguido llegar a Latinoamérica y también les está yendo bastante bien. Y nada, estas son las empresas y cualquier pregunta estoy dispuesto a escuchar. Gracias por atenderme y un placer estar aquí. Bueno, antes no lo mencioné, pero también con nosotros está Abarcanarias presente en la sala, porque aparte de esta colaboración que hemos dicho que vamos a tener con ENISA, habitualmente nosotros cuando tenemos proyectos de empresas, nos ponemos en contacto con Abarcanarias porque también tiene líneas específicas de emprendedores, que muchas veces es el gap que falta, el complemento de financiación que tiene para que los proyectos sean. Así que Abarcanarias también está presente aquí y muchas veces algunos de los proyectos los que hemos invertido nosotros lo estamos haciendo conjuntamente con Abarcanarias, que como saben es una entidad que ofrece garantías, pero que permite con esas garantías acceder al mercado bancario. Bueno, en esencia el préstamo, el instrumento que tenemos nosotros en la Sociedad de Promoción Económica responde al perfil que tiene NISA. Es un préstamo participativo con las mismas características que ha dicho Ignacio anteriormente. Se orienta fundamentalmente a empresas tecnológicas e innovadoras. Yo creo que el adjetivo innovador es importante porque abarca muchísimos tipos de actividades. No estamos buscando empresas en las que sea estrictamente tecnología. El fondo que tiene dotado, que está financiado por el Cabildo, es de 4 millones de euros y básicamente la línea se lanzó comercialmente el año pasado. El otro año anterior estuvimos estructurando y hemos invertido en 7 empresas con un cheque medio de 100 y pico mil euros y hemos invertido totalmente 717.000 euros. El último lo firmamos el pasado viernes. Las empresas son variadas, hay empresas de biotecnología, hay empresas de desarrollo de software, hay marketplaces, básicamente desarrollo de software y también del sector sanitario. Básicamente hay dos tipos de tramos de inversión. El primero para empresas que nacen, lo que nosotros denominamos fase semilla, y que básicamente hay que ser empresas que tengan no más de 2 años de antigüedad.
Y ahí el importe mínimo a financiar es de 25.000 euros, como en ISA, básicamente es la base de NISA también, y hasta un máximo de 100.000 euros. En fase de crecimiento, es decir, que ya sean empresas que estén entre 2 y 5 años, aquí hay una primera diferencia con ENISA. ENISA no tiene topado el tema de crecimiento, nosotros lo tenemos topado hasta los 5 años y financiamos desde 50.000 a 200.000 euros. Hay 3 cajones, y esos cajones vienen derivados porque las fuentes de financiación que hemos obtenido, hay un cajón que abarca todo tipo de proyectos vinculados a las tecnologías de la información, en el sentido amplio de la palabra. Segundo, todo tipo de proyectos. Saben que hay una prioridad en Gran Canaria, que es todo el tema de la economía azul. Tenemos un cajón específico para financiar proyectos vinculados a la economía, a los recursos marinos insulares, economía azul, más conocida por tal. Y después tenemos otro cajón desastre para otro tipo de proyectos, pero con dos factores, es decir, que contribuyan a diversificar la estructura económica de la isla, y en todos tiene que estar presente, no lo dije antes, la creación de empleo. Si no exigimos una intensidad de empleo, pero sí tiene que estar presente en cada proyecto que hay una generación de empleo. Básicamente las características son así, nos orientamos solamente a pymes o micropymes. Es necesario tener personalidad jurídica, si no se financia el autónomo, es necesario tener una personalidad jurídica societaria. La actividad principal y el domicilio social tiene que estar en Gran Canaria. Se financia tanto activos fijos como circulantes. Lógicamente, entre la documentación a plantear, porque eso es lo que se va a evaluar, nos tienen que demostrar a priori que el proyecto es viable, desde las 3 perspectivas que siempre se ve en un proyecto empresarial: viabilidad técnica, económica y comercial. Un tema meramente formal, que es estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la seguridad social. Y después también hay coinversión, como en el reglamento de NISA. En la fase semilla exigimos un 25% de financiación con fondos propios, generalmente es ampliación de capital, y en fase de crecimiento un 50% de la inversión, de los que un 15% tiene que ser con fondos propios. El resto, como algún caso de los que hemos financiado, puede ser simplemente porque tengas un CERETI o porque tengas una financiación con Naval Canaria, no es necesario la aportación de recursos propios. En todo caso, si la empresa ha generado muchos recursos, tiene fondos propios generados, los tiene en reserva y están disponibles, también eso se valora para no tener que acudir a fuentes de financiación externa. El plazo máximo es 7 años, en ISA tienen algún tipo de línea hasta 9 años. La carencia, esto es muy importante, los proyectos que están haciendo, la carencia de devolución de principal puede llegar hasta 5 años. El tramo fijo es Euriba 12 meses, pero tanto en ISA como nosotros vamos a revisarlo en el próximo mes y va a bajar. Va a bajar a un tipo bastante más competitivo, que es ese diferencial del 3,25%. El tramo variable, como decía Ignacio antes, está vinculado a la rentabilidad financiera de la empresa, pero se aplica a partir del 4º año y está topado. Es decir, en todo caso, la retribución fija más la variable nunca va a superar el 8% de tipo de interés. La comisión de apertura es un 0,5% y la liquidación de intereses se hace anualmente. La información está disponible en la página nuestra, ahí está todo el proceso de solicitudes, las bases, etcétera, y generalmente el proceso de evaluación que seguimos es un método muy parecido al que utiliza ENISA, y los 3 parámetros que valoramos es la habilidad técnica, si la tecnología, lo que se quiere hacer técnicamente es posible, la habilidad económica, la habilidad comercial. Es importante, eso le damos mucha importancia, que cuando tengamos una empresa que tenga bien identificado el mercado y cómo va a llevar a ese mercado. Porque muchas veces tenemos soluciones, pero muchos proyectos dicen, pero no han pensado en el mercado. Es decir, los 3 parámetros, técnica, económica y comercial, se tienen presentes, pero le damos mucha importancia. No es necesario la acreditación de ventas, pero sí que tienen claramente el mercado, nos pueden acreditar incluso muchas veces. Hay empresas que nos acreditan contratos de ventas futuras, etc. Es un poco también, pretendemos que las empresas piensen que el proyecto tiene hueco en el mercado. ¿Cómo se dice? La información, consulta, la pueden hacer a través del gestor de préstamos, bueno, la que está ahí, no voy a anunciar, @spec, y cualquiera de nuestros promotores que están aquí les puede dar información y ponerle con la gente, con las personas especializadas para orientarles en este tema. En cualquier caso, nuestro apoyo no va exclusivamente a
al proyecto. Nosotros lo que pretendemos es que los proyectos se financien. Si vemos que por nuestro cajón no se llega a una cantidad, pues acogemos a nuestros partners, en este caso ENISA, a Barcanaria, otro tipo de entidades, y en algunos casos, como nos ha pedido algún emprendedor, también nos ponemos en contacto con empresas, con fondos de inversión o empresas privadas que están buscando proyectos, o líneas financieras que están abiertas, que muchas veces son más competitivas que nuestro propio préstamo. No pretendemos hacer negocio, sino que pretendemos que los proyectos obtengan la financiación, con lo cual nuestro perfil es más de apoyo que de financiadores, ¿vale? Básicamente. Pues ahora, si les parece, hacemos un turno de preguntas y a su disposición puede subir. Muchas gracias por la presentación. La pregunta va para Ignacio. Has comentado que estáis pendientes de la recepción o la asignación de fondos. ¿Se puede empezar a trabajar ya y a solicitar ya y de esta forma adelantar trabajo antes de la asignación de estos fondos? Si es así, la parte que corresponde de inversión, ¿hay que esperarla cuando se vayan a recibir los fondos o se pueden hacer efectivas antes de asignar los fondos? Empiezo por la segunda. Sí, se escucha. Se pueden hacer efectivas ya, no habría problema. Y sí, se puede empezar a trabajar ya, tampoco habría ningún problema en ese caso. Simplemente me gusta dejar esto claro, porque a pesar de que la convocatoria está abierta todo el año, nosotros en las 3 líneas clásicas generalistas que os hablaba antes, dependemos de esos fondos. El año pasado se aprobaron en agosto, es decir, si vosotros hubiese hecho la solicitud en enero, alguien de vosotros, en este enero, a lo mejor hasta septiembre, si fuésemos el año pasado, no hubieseis tenido, entonces son 9 meses de espera. Entonces me gusta dejar esto claro para que las personas, o sea, para que todos lo tengáis en cuenta, pero sí, se puede empezar a trabajar. ¿Qué dicen los pasillos de tiempos más o menos, en época electoral sobre todo? Pues en teoría debería, a ver, se está estudiando, porque como el Euribor nosotros, al igual que Cosme, ¿no? Pues tenemos ese tramo fijo más el Euribor, como el Euribor ahora está bastante alto, ¿vale? Hace 3 años estaba incluso en negativo, si no recuerdo mal, o al menos en cero. Pues como ahora el Euribor está bastante alto, se le está dando una vuelta, se está trabajando por bajar el tipo de interés fijo. Entonces, como se está trabajando en ello, en teoría está tardando más por eso, este año. Aprovechar que tenéis jefe nuevo. Y canario. ¿Más preguntas? ¿Tienes una pregunta? Grave. Hola, buenos días. Muchas gracias también por la presentación. Yo quería preguntar con respecto a la cofinanciación de ENISA. ¿La parte de fondos propios puede venir de inversores externos, puede venir de un préstamo igual que en caso de las PEC o tiene que ser 100% que lo aporte la SL? Puede ser capital más reserva, fondos propios al uso, pero también puede ser que venga de un neotec, de una inversión extranjera, o sea, externa o cualquier cosa, o sea, no habría problema. Mientras capitalices. Genial. Gracias. Hola, muchas gracias por la presentación. Al hilo de la pregunta, ese dinero que has capitalizado anteriormente y solicitas un ENISA, por ejemplo, tiene que ser en el mismo ejercicio, por ejemplo, pues te han concedido ya al banco pues 100.000 euros y ahora solicitas un ENISA. El ENISA se demora hasta septiembre, como estás diciendo. ¿Hay algún problema o ese préstamo tiene que llegar después de la concesión de ENISA? No tiene que llegar después, pero no me vale que te lo hayan dado hace 3 años. Vale. O sea, lo que hay que dejar claro es que, al menos en los tiempos, esos también a la hora de hacer el análisis se estudia. Y no, yo hace 5 años me dieron un préstamo o un préstamo participativo de la SPEG. No. Sí, en el mismo ejercicio, digamos. Sí, a lo mejor el ejercicio anterior también se podría ver, se podría estudiar según lo que se demore en nuestros fondos, etcétera. Lo que hay que dejar claro también es que NISA es complementario con cualquier entidad pública y privada, ¿vale? O sea, tanto con la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria como con el CEDETE a nivel estatal,
con un fondo de inversión o con un inversor privado, un banco, un préstamo al uso de un banco. Y si es al contrario, solicitas el ENISA y estás en medio de una ronda que se alarga un poco más hasta el ejercicio siguiente. Eso es muy común, o sea, lo más normal a la hora de nosotros recibir esa solicitud, muchísimas startups nos solicitan la financiación en el mismo momento que empiezan la ronda, y en caso de que no hayan cerrado la ronda, se podría quedar como un aprobado pendiente por nuestra parte, y luego tiene algún tipo de prórroga hasta que la cierren. Si en X tiempo no la han cerrado, ya obviamente se rechaza. Okay. Pero se les quedaría como un aprobado pendiente, ¿no? Vale, como damos por hecho que tenéis intención de cerrar la ronda, pues... Cuando se cierre, digamos, pues... Exactamente. Se hace efectivo. Lo importante que nosotros miramos es que si necesitas 100 de inversión, que esos 100 estén disponibles y que estén en el momento que lo necesitas. No es importante que obtuviese un préstamo hace 4 años. Oye, voy ahora, necesito 150.000 euros de inversión los próximos 12 meses, ¿y cómo lo vas a financiar? O sea, ahí tenemos que ser flexibles. Mira, una financiación bancaria, he generado beneficios que lo tengo en caja como fondo de maniobra disponible, puedes financiarme. Se trata de que acredites que la inversión que necesitas para crecer la tenga disponible. Entonces ahí tenemos que ser flexibles en ese aspecto, ¿no? Sí, totalmente claro. Bueno, antes que nada, muchas gracias. Yo tenía una consulta con respecto al supuesto de aquellos momentos en los que las empresas no dan beneficios y tienen, por así decirlo, bonificados ese interés variable. ¿Esa bonificación de intereses variables genera ayuda equivalente a los efectos de la limitación de ayudas de Estado o no? No. O sea, nosotros básicamente tenemos el tramo fijo que hablaba antes y luego ese variable, pero hasta que tú no obtengas beneficios, el interés variable no lo vas a pagar, pero el fijo sí. Vale. En principio, ninguno de los dos instrumentos tiene ayuda, es decir, no es ni minimis. Es un instrumento de mercado, por eso tiene tipo de interés, tiene un tramo variable, también tiene un rating interno para ponderar. Está estructurado de tal manera que no se considera ayuda de Estado. Vale. Por lo tanto, compatible en todo caso con subvenciones y demás. Okay, incluso gracias. Lo puedes utilizar para mejorar el circulante, para que te permita acudir a financiaciones de CEDETI o de otras entidades. Simplemente por resaltar, respecto a la compatibilidad. Por nuestra parte, como decía antes, somos compatibles con cualquier entidad pública o privada, pero por ejemplo los fondos Next Generation con las 2 líneas de emprendedoras digitales y agroimpulso, por nuestra parte sí que hay compatibilidad, porque nosotros somos un préstamo, no es una subvención, pero a lo mejor por parte de otra entidad que te dé otro tipo de ayuda, como pueda ser una subvención, a lo mejor te dice no puedes recibir ningún tipo de dinero ni en préstamo de estos mismos fondos. Entonces, por nuestra parte sí, por otras entidades habría que estudiarlo. Perfecto. Gracias. Un par de preguntas, que creo que lo comentaron. Tiempos medios de resolución de análisis, yo creo que también va para ambos. Y luego, dedujo que el importe final depende un poco de un caso a caso, ¿no? Se analiza caso a caso la empresa, lo que solicita, y en base a ventas posibles o en base a contratos se estima una cantidad, ¿no? Gracias. Digamos, lo que es el estudio del que hablas, nosotros en ISA estamos manejando unos tiempos a lo mejor de 3-4 meses desde que está toda la documentación aportada. Pero, como recalcaba antes, dependemos de esos fondos. Por las 3 líneas clásicas, generalistas, si nosotros no tenemos fondos no podemos desembolsarlos. Pero el tiempo de estudio, unos 3-4 meses. Nosotros, aunque últimamente hemos tenido algún tipo de retraso por problemas de plantilla, pero el tiempo medio, todo tardamos que no sea más de 3 meses. Es decir, incorporando el proceso de subsanación administrativa, que muchas veces lo hace, el tiempo de evaluación, etcétera. Y en relación a la segunda pregunta, las empresas suelen solicitar el máximo, no todas, pero normalmente no se llega al máximo, porque como decía antes, pues hacemos un análisis y vemos en función de una serie de criterios hasta dónde llegamos. Pero en ese caso,
siempre ayudamos a la empresa, si es necesario, a buscar, si es necesario, salvo que el plan de inversión se pueda acomodar, a que obtenga la financiación adicional. Ahora mismo pongo el ejemplo de Aval Canarias, con un par de operaciones que hemos complementado la inversión con mayor aportación de recursos propios de la empresa o complementarla con financiación ajena. Respecto a la segunda pregunta, perdona que no te la he contestado. Nosotros, en cuanto a lo que son las cantidades, para mí es un error que una startup, una pyme también en nuestro caso, nos solicite el máximo. O sea, yo creo que hay que ser sensatos y hay que siempre hacer una solicitud de la cantidad que realmente necesitas. Más que nada porque no nos olvidemos, esto es un préstamo, esto hay que devolverlo. Cuanta más cantidad, más intereses. Entonces, yo ahí intentaría ser transparente también por añadir un poquito, algo más. A lo mejor si haces una solicitud de 600.000 y no es real, a lo mejor directamente te la echan para atrás y te la rechazan. Le dicen, no es que me esté pidiendo 20.000 euros más de lo que cree que le puedo dar, es que me está pidiendo una barbaridad. Entonces, yo creo que ahí lo mejor es ser transparente, ir con honestidad y solicitar de verdad la cantidad que es viable, ¿no? Solicitar. Aparte, no tendría que tener 50% de fondos propios. Claro, nosotros de fondos propios solicitamos esa cantidad, pero bueno, en la de jóvenes emprendedores, teniendo la mitad, también se podría solicitar. Pero bueno, ahí ya cada uno que solicite también lo que considere. Preguntar, Carlos. Gracias por la presentación. Una pregunta para Enisa y otra para la SPEC. Para Enisa, segundas oportunidades de proyectos de emprendedores que en otros proyectos no le ha ido bien, han fracasado, ¿no?, desde el punto de vista de la viabilidad. Entiendo que no hay ningún problema, ¿no?, en las líneas que estabas comentando. Y la pregunta para Cosme es, antes de que el emprendedor se ponga a rellenar toda la documentación, que es cierto es que es poca, hay un previo análisis, ¿no? Puede partir con trabajadores de la SPEC para analizarlo, es así, ¿verdad? Sí, sí. Segundas oportunidades, por supuesto. Es más, en Enisa, en el momento, al día siguiente por ejemplo, hacéis una solicitud y se os rechaza, al día siguiente podríais volver a empezar una nueva solicitud. Sí que es verdad, si se ha rechazado es por algo. O sea, intentar cambiar algo, intentar mejorar algo en la solicitud, porque si no va a haber otro rechazo. Vale. Yo lo decía fundamentalmente por un emprendedor que hace 2 años haya fracasado en un proyecto, que tenga otro proyecto, entiendo que es proyecto, ¿no? Ahí tampoco habría problema, pero hay que ver qué secuelas le quedan del anterior proyecto. Es decir, incluso yo tengo una empresa y entre mis accionistas hay alguien que está en otra empresa, que está en concurso de acreedores o que debe cierto dinero a Hacienda, pues aquí se mira todo. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Lo que comenta Carlos es muy importante porque habitualmente nosotros, si tienen interés en un préstamo, lo normal es que vayamos trabajando anteriormente, antes de presentar los papeles, sino nosotros con nuestros promotores ven el proyecto, tiene sentido y a partir de ahí dicen, mira, creo que tiene los elementos, no se garantiza la financiación porque hay un comité interno de riesgo que toma la decisión, pero los técnicos de las PEC que les apoyan dicen, mira, tiene los ingredientes para seguir adelante, estamos interesados en invertir, o si no estamos interesados en cómo estructurar la financiación del proyecto. Es decir, que es muy importante esa fase preliminar que dice Carlos antes, porque ya conocemos el proyecto, cuestiones como las que está diciendo se le advierte, dice, mira, creo que tienes que mejorar esto, si obtienes esta financiación, sí, y creo que eso ayuda antes de empezar el proceso formal de presentación de documentos, que tampoco es excesivo, pero sí ayuda. No, para Nacho, que he visto que en la presentación había como 70 y tantos proyectos que habíais financiado aquí en Canarias y quería saber si sabes más o menos en qué, supongo que será multisectorial, pero si hay algún sector así que destaque. Lo justo miré el otro día, había bastantes de turismo,
pero te tendría que volver a mirar y analizar los proyectos uno por uno. Y Cosme, o sea, en ISA he visto que hay sectores muy variados. El carácter innovador entiendo que se entiende un poco en sentido amplio, ¿no? Porque está y Cosme, no me ha quedado muy claro lo de los sectores, porque he visto por un lado todo lo relacionado con TICs y por otro lado todo lo relacionado con marino-marítimo. Entonces, sectores así más tradicionales, digamos, porque TICs pueden ser de todo tipo, me imagino, de educación, de sanidad, de turismo, pero sectores que no sean TIC y que no sean marino-marítimos, ¿quedarían excluidos o...? Hay 3 dentro del fondo de 4 millones, que igual se amplía próximamente. Hay 3 cajones y esos cajones vienen de financiación que hemos obtenido de la Administración del Estado principalmente. Entonces, uno es para todos proyectos TIC, de todo tipo de sectores. El segundo, como tú decías, es todo lo que es economía azul, básicamente. Y el tercero, una línea que quizás no la dije tan clara, es proyectos que contribuyan a la diversificación económica de la estructura productiva de la isla y generen empleo. Sectores tradicionales no entran. Entendemos que el sector tradicional tiene líneas de financiación tradicional. La banca da soluciones, hay otros instrumentos, existen microcréditos de la banca, etcétera. Tiene que ser que tenga un elemento que contribuya a una nueva actividad con poca presencia en la isla, que no tiene que ser de los sectores anteriores, pero sí, hay otra posibilidad de otros proyectos, pero no todos. Es decir, por decir un caso muy absurdo, un comercio no, un restaurante no. Es decir, si me viene un restaurante que incorpora un modelo de negocio innovador, a lo mejor el carácter innovador se justifica bien, pero no es sencillo. Entonces, son otro tipo de... Pero sí es posible otros sectores incorporarlo. Y la última pregunta, a nivel presupuestario, entonces, es un fondo de 4 millones que se dota de las devoluciones de los préstamos. El fondo se dota inicialmente con una aportación del Cabildo de 4 millones de euros y ahora tiene vida propia. Entonces, ahí ese fondo tiene que se generan los rendimientos que generan los préstamos, aumentan, pero también los fallidos van a disminuirlo. Es como un fondo de inversión que en 10 años esperemos que siga creciendo. Si sigue creciendo es que sí que hemos acertado las inversiones. Si decrece, es decir que ha habido muchos fallidos. Por ahora, en el primer año, ya tenemos operaciones para un año, no ha fallado nadie por ahora, con lo cual el primer año, que suele ser un año complicado para algunas empresas, no ha fallado nadie. Muchas gracias. Ignacio, de nuevo para ti, o bueno, Cosme, como veáis. Hemos dicho que puede haber, evidentemente, un decalaje entre la aceptación o la aprobación de la solicitud y la entrega de fondos. Durante ese plazo de tiempo, ¿se puede rechazar la solicitud en cualquier momento? ¿Hay algún tipo de obligación para recibir esos fondos sí o sí? Por vuestra parte hablo, ¿no? Sí, la puede rechazar hasta el momento de que no se firma ante notario lo que es la concesión del préstamo. Nuestra relación es básicamente la de la solicitud y el análisis. A lo mejor, si esos fondos de los que hablábamos antes se demoran por cualquier motivo, ciertos meses, y más en el mundo de las startups, puede haber un crecimiento o un bajón que a lo mejor a ninguno de los dos o a alguno de los dos les interese la concesión del préstamo. Entonces sí, lo podría rechazar. Y cuando se hace esa aceptación de la solicitud, por vuestra parte, ¿hay alguna certificación o alguna? Digo, porque cara a inversores viene muy interesante esta posibilidad de decir, oye, estamos esperando unos fondos, necesitamos ampliar esa ampliación de capital con la otra parte correspondiente. ¿Hacéis algún tipo de documento en el cual genere ese aval o esa seguridad? No, bueno, más que seguridad, nosotros simplemente con lo que es el análisis se genera lo que es el sello NISA, ¿vale? Que sí que es verdad que tanto inversores privados o bancos a la hora de darte un préstamo lo miran bastante, y también en otra financiación pública como es el CDTI se mira. Nosotros no tenemos controlados en lo que es este ecosistema, ¿no? El resto de sellos y certificaciones como dices tú, y sí que es verdad que es un sello como de calidad vale, tu empresa está siendo avalada de alguna forma por unos analistas de NISA que tienen un recorrido detrás. Una última pregunta simplemente es, para que aceptéis y aprobéis esa solicitud,
esperando la dotación de fondos, ¿tenemos que justificar la participación de esos inversores sí o sí? ¿O va a estar supeditada a, oye, cuando vayamos a firmar me tienes que justificar que ha habido este incremento de capital o...? Hombre, a la hora de analizar se pide, pero en el caso, esto es igual que la ronda de financiación. Tú lo puedes justificar en un futuro próximo, ¿vale? O sea, no ahí tampoco habría problema. Nosotros tratamos de ser flexibles en todo esto. Si, por ejemplo, en la última cuestión que planteaba, existe un compromiso de ampliación de capital, bueno, el día de la formalización, hasta el día de la formalización lo tienes para aportar. No te lo pedimos antes, ni el día de la formalización. A la segunda pregunta de que estás en un proceso de rondas de financiación, desde el momento que nuestro comité de riesgo ha dado el ok, te podemos decir, ya estamos pendientes de formalización, que depende del turno de notarios, etcétera, de los temas formales. Pero ese tipo de información te la podemos dar. Y también, no lo dije antes, pero se nos ha dado caso, generalmente el método es que la fase esa preliminar informal, demos, oye, sigue para adelante con el proyecto. Pero también se nos ha dado el caso en la reunión de comité de hace 2 semanas, proyectos que vimos en el comité, que vimos que era más razonable, por ejemplo, derivarlos a ENISA. Creo que una de las empresas está presente hoy aquí. Si, oye, pues si bueno, pues entonces, oye, no tiene sentido el crecimiento de la empresa, el volumen, y es más razonable que quizás si lo hubiésemos detectado antes, tuviésemos ahorrado pues, los papeles, pero bueno, las cosas a veces pasan así. Entonces, y en otros casos también, mira, es mejor seguir, o como en el caso de una empresa, directamente lo diremos a una convocatoria que está abierta de Invest in Spain. Dice, mira, vete a Invest in Spain, si te sale bien ya complementamos nosotros. Eso suele pasar, ¿no? El método, el proceso no es perfecto, pero tiene esos elementos de flexibilidad para facilitar que al final salgan los proyectos. Buenos días. En el proceso de tramitación, yo no he hecho nunca una tramitación de este tipo y me quiero imaginar que es presentar un montón de documentación, que ustedes se ciñen a analizarla y a aceptarla o a rechazarla, algo así. No, en el caso, estoy hablando del caso de ENISA, está claro que en el del ASPEC tiene un montón de gente que colabora en el desarrollo del proyecto, pero en el de ENISA no lo conozco. Sí, es una solicitud que sí que es verdad que es algo tediosa, ¿no? Pero la podemos hacer todos. O sea, se pide mucha documentación y es en ese momento, cuando tú aportas toda la documentación, cuando pasaría el análisis. Pero si te falta cualquier tipo de documentación, cualquier papel, se te reclama. Si no sé si es un mes, en X tiempo no contestas, ya se queda como desistida esa solicitud, porque a lo mejor no hay un interés de, me falta esta documentación, si no me la estás entregando, no voy a tener tu expediente abierto. Me refiero que el proceso no lleva consultas o trabajo en compartido como asesoramiento, simplemente valoración y... De los números. Sí, no hay una asesoría. No, ni hay una presentación del proyecto en un comité, ni... No, a ver, nosotros sí que es verdad, a través de, por ejemplo, Cosme o incluso a través de mí o de ciertas personas, ¿no? Tú puedes plantear el proyecto y decir, oye, ¿cómo lo ves? Pero a nivel ya un poco más personal. Pero no hay una valoración porque es que entonces nos llegarían una barbaridad de proyectos al año, más aparte analizarlos. Y ahora encima que vamos a entrar en lo de la ley de startups, la certificación, ya sería un trabajo que no podemos llevar a cabo. Y ahora en el caso de los dos, bueno, no sé si... No, yo por terminar con esa pregunta, que sí, nosotros intentamos dar ese valor que nos proporciona la cercanía, que es estar cerca de ustedes, tanto en la parte puramente de negocio, mira, vemos esta debilidad, se puede corregir, cómo se puede resolver, como en la parte formal. Es decir, que no, ENISA quizás no lo puede hacer porque es una entidad de carácter nacional y no se lo permite, pero nosotros ese factor de cercanía con nuestro equipo tratamos de ayudarles a que todo lo que presente sea ya bien hecho y si tienen problemas que nos puedan consultar, tanto, repito, en los aspectos formales, no son tantos, son muchos menos que una subvención, se los puedo garantizar. Es lo mínimo que tenemos que pedir como entidad pública para financiar un proyecto. Y a partir de ahí, tanto en lo formal como en lo estrictamente de negocio, pues estamos muy cercanos de ustedes. Y la última ya, si el proyecto es viable, está aceptado, recibe el dinero, pero no funciona. No funciona por alguna razón, por algún cambio de mercado, por alguna razón que se pueda identificar o no sé si es posible. Esa deuda se genera, se debe devolver con fondos propios o se puede refinanciar. Si hay el mismo proyecto puede recibir
pues por alguna modificación en su contenido o simplemente por alguna razón, una prórroga o un añadido con alguna modificación, o si esa deuda se queda con la sociedad y cerramos la sociedad y no vamos a otra cosa. A ver, nosotros lo último que queremos es cerrar la empresa. Eso que quede claro, porque al fin y al cabo... No, es lo último que queremos, pero si hay que hacerlo, se hace. O sea, si se intenta siempre que haya una renegociación, ¿no? Vamos a intentar que nos paguéis, esto es un préstamo, como decía antes, hay que devolverlo, vamos a intentar que nos paguéis, vamos a intentar llegar a algún tipo de acuerdo, de ampliar plazos o de números, etcétera. Pero si no, pues se echa la persiana, se baja la persiana y nosotros obviamente llevaríamos a abogacía del Estado esta cuestión, el expediente de la empresa, y ya son ellos quienes se encargan de los trámites necesarios. Ya pasa las fronteras de NISA. Sí, en el caso nuestro, que todavía como es reciente no tenemos mucha experiencia, pero normal es que tratemos de buscar una fórmula, refinanciando la operación, buscando la fórmula de que se pueda producir el pago. Eso es lo normal. Si al final las circunstancias son, porque sabemos dónde estamos, en empresas de riesgo, circunstancias, y el negocio falla, pues falla. El instrumento está también para eso. No son subvenciones, eso sí lo digo, es decir, la subvención, la ventaja que tiene es que gasté y ya me quedé. Aquí no, aquí hay una apuesta de lo público por un negocio que tenemos que mirar que sea aparentemente, potencialmente viable y acompañarlo para que siga siendo viable, con lo cual estaremos en contacto con ustedes anualmente, cómo te va el negocio, cómo te podemos apoyar, y ese apoyo incorpora también aspectos comerciales. Imagínense una solución que el parte del mercado son clientes públicos. Pues bueno, nuestro rol como público les permite abrir ventanas de ese tipo. Es decir, vamos a ir más allá de un mero gestor de financiación. ¿Vale? Bueno, yo quería dejar un par de puntos claros, porque en cuanto lleguemos creo que vamos a solicitar a ENISA, ¿vale? Sobre todo la que ya tienen concedida de empresas digitales, creo que es, ¿no? Emprendedoras digitales. Emprendedoras digitales, me encanta. Vale, lo primero, nosotros nos adjudicaron un préstamo participativo en septiembre con las PEC, que por cierto fue súper sencillo de solicitar y nos acompañaron y nos asesoraron en todo el camino, por si les sirve. Y me gustaría saber si al recibirlo en septiembre todavía lo podemos contabilizar como un apoyo de esa cofinanciación, ¿vale? Eso es lo primero. Sí, no habría problema. ¿No está caducado? No. Vale. Bien, por otro lado, estamos interesados, estamos trabajando en analizar nuestro proyecto para presentar un CDTP-IB y no sé si es compatible o incompatible con el ENISA. Sí que es, NISA, como comentaba antes, sí que es compatible tanto con entidades públicas y más con CDTI, totalmente compatible. Vale. Y la última es si ustedes en el análisis de la compañía tienen en cuenta la cuenta de resultados, porque nosotros pintamos mejor en la foto en el 2022 que en el 2021, evidentemente. A ver, se mira, pero también no se mira igual la línea de crecimiento de empresas de más de 2 años, la cuenta de resultados, que las otras 2 líneas, por ejemplo, de jóvenes emprendedores con una empresa de menos de 2 años. Pero sí, se mira, pero no se le da tanta importancia si tienes menos de 2 años. No es determinante, es decir, nosotros, por ejemplo, estamos con... Y ni excluyente, no. Vale, gracias. En cuanto a la definición de la cofinanciación, yo sí a la SPEC le escuché una definición a lo mejor un poco más laxa, un poquito más amplia, y se refería incluso a financiación ajena, no únicamente fondos propios, pero sí en la parte de NISA, y además hizo una cita a Neotec, que es además una subvención bastante complicada de obtener. ¿Solo se refiere a fondos propios, es decir, todas aquellas subvenciones de capital que incrementen los fondos propios, o cualquier otro tipo de financiación ajena como sí que pasa en la SPEC? No, básicamente es prácticamente igual que lo que pasa en la SPEC. O sea, sí que se necesitan esos. Hablamos de esos fondos propios, pero igual que puedes abrir una ronda de financiación, como comentaba el compañero antes, y a lo mejor se te queda ese aprobado pendiente o dinero de inversores. En el caso nuestro, y solamente para la fase de crecimiento, es decir, hasta 200.000 euros de inversión,
exigimos aportación de fondos propios del 15%, del 50%. El resto puede ser cualquier instrumento de financiación que nos garantice que es aplicable para el crecimiento de inversión que estás planteando como empresa. Si exigimos que puede ser recursos propios generados y puede justificarnos que tienes caja suficiente para eso, o bien porque vas a un CDETI, vas a un fondo privado o lo que sea. ¿Más cuestiones? Bueno, pues si les parece, como creo que estamos terminando bastante antes de lo previsto, no sé si hay una, si no, Carlos, corrígeme si no es así, hay una agenda de reuniones prevista a partir de las 11 con ellos. Si hay alguna empresa que quiere incorporarse a esa ronda de reuniones, o podemos adelantar la de las 11 o aprovechar, ahora un descansito quizás, aprovechar ahora de las 10 a las 11 para nuevas empresas que quieran, fundamentalmente con ENISA, que lo tenemos aquí, con nosotros nos tienen siempre, pues aprovechar para reunirse con ellos, podía articularse ese tipo de reuniones, si les parece. Carlos y Valeria lo gestionan. ¿Vale? Oye, pues nada, muchas gracias por asistir. Reiterar que tanto ENISA como nosotros estamos disponibles, que siéntese libre de ir a una vía o la otra. Si vienen con nosotros, que sepan que vamos a tener la agenda ENISA, no es un tema de financiar nosotros, solo queremos que salgan los proyectos y con la mejor estructura de financiación posible, y que también esa vía de colaboración que vamos a intensificar con ENISA, con sus evaluadores de riesgo, con sus propios negocios, nos va a permitir trasladarles a ustedes lo que ellos dicen en relación a los proyectos, con un preliminar, etc. Pues nada, muchas gracias y buenos días a todos. ¿Vale? Y a Ignacio por... Gracias.